Buenas noches. De la explosión de artículos de esta mañana en toda la prensa escrita sobre la muerte de Alfredo Yabrán, me llamó la atención un artículo de Ernesto Yo en Perfil, porque termina con una cita de Sarmiento. Y fíjense, lo traje acá el Facundo de Sarmiento, cómo empieza el Facundo de Sarmiento, refiriéndose a Facundo Quiroga, por supuesto. Miren cómo empieza. Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélalo. Yo cuando leía esto me preguntaba, ¿qué pasaría si la misma oración se la dirigiéramos a Alfredo Yabrán? Tu secreto, tus secretos, los que te llevaste y que son nuestros y que nos perturban y que revuelven las entrañas de este noble pueblo, revélalos. La muerte de Facundo Quiroga hace tanto tiempo, en 1835, tiene tantos parecidos con la muerte de Alfredo, de José Luis Cabezas. Fíjese, lo mató un capitán Santos Pérez, el preyeso de la época. Y por años y hasta hoy siempre se preguntaron quién fue el autor intelectual de la muerte de Facundo Quiroga. Unos decían Reina Fe, gobernador de Córdoba, otros Estanislao López, gobernador de Santa Fe, otro Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires. Y entonces uno, trasponiendo las dos tragedias, quizá podría plagiar a Sarmiento y decir, sombra trágica de Alfredo Yabrán, voy a evocarte para que te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélalo. Cuando Sarmiento impugnaba al cadáver de Facundo, que llevaba 10 años muerto, había dos preguntas que diríamos, que lo conmovían. Una, ¿quién lo mató a Quiroga? ¿Quién fue el autor intelectual de la muerte de Quiroga? Y el otro era más profundo. ¿Cómo era la Argentina bárbara que encarnaba Quiroga? ¿Cómo era esa otra Argentina que Sarmiento repudiaba y no entendía? ¿Cuál era lo profundo, el ánimo profundo de la barbarie, en esa antítesis de civilización y barbarie? Entonces uno podría decir, si lo pudiera convocar Alfredo Yabrán a venir acá, habló por primera vez acá, hace un año, y si pudiera hablar de nuevo, uno le preguntaría también dos secretos. El secreto de la autoría intelectual de la muerte de José Luis Cabezas, por la cual el juez Macchi lo quería detener y ordenó su captura. Y el secreto más grande también, más amplio, de esa Argentina misteriosa, mafiosa, que Cavallo decía que existe. Él sabía si había dado la orden, él sabía si existía y hasta dónde existía esa Argentina mafiosa. Él sabía si era el jefe o no era el jefe, o era solo un gerente, y el jefe hoy respira aliviado. Él dejó un sucesor, se habla de siglas, HC, PY. ¿Quién es el sucesor? ¿Había un jefe? Y cuando uno se pregunta se hace estas preguntas
tan urgentes, tan dramáticas y tan, diría yo, desesperanzadas. La situación en que se encuentra un argentino hoy es la necesidad de saber lo que no consigue saber. Yo pensaba una especie de paralelo con los temas religiosos, ¿no? La religión en el fondo es la respuesta a las preguntas que no tienen respuesta. Yo no puedo probar científicamente que existe Dios. No puedo probar científicamente que hay vida más allá de la muerte. O doy un salto y creo, o no creo. Y aquí también las verdades que necesitamos saber sobre esa Argentina misteriosa que encarnaba Alfredo Jabran, necesitamos saberlas y no podemos dar un salto de fe, podemos solamente hacer un cálculo de probabilidades. Creo que al principio de esta noche, cada uno de nosotros se ha hecho un cierto balance de qué es más probable. Hasta se ha puesto en duda si es Jabran quien está enterrado, quien fue enterrado hoy. Hay dudas hasta de si se suicidó o no. Hay dudas sobre si lo mataron o sobre si le indujeron el suicidio. Mejor esto por tu familia. Hasta esas dudas hay, y las dudas más profundas. La autoría intelectual del crimen de Cabezas, la Argentina sumergida de cuántas cosas, mafias, lavado de dólares, narcotráfico, lucha por el poder. Ustedes recordarán el jueves pasado cuando llamó la madre de Cabezas y dijo, esa lucha entre Duhalde y Menem, ¿y mi hijo qué es? ¿Una baraja? Y yo pregunto, ¿será otra baraja, Jabran? Yo por eso los invito esta noche a participar de este programa en busca, diría yo, de respuestas probables. Al fin de la noche tendríamos que decir por lo menos, miren, es probable, no seguro, pero es probable que realmente se suicidó, como se cuenta, o no. O quizá digamos, es probable que fue él el autor intelectual y que ante la perspectiva de la cárcel se salió de la vida. ¿Y si no lo es? Yo me pregunto, ¿y si no lo era el que me está mirando y fue? Qué sonrisa perversa debe tener en su boca en este momento, ¿no? ¿Es probable o no es probable que ese gran aparato que denunció Cavallo realmente existe? ¿Que Jabran era el jefe o el delegado, el gerente, y que hay un sucesor? Me parece que estas preguntas nos importan vitalmente a los argentinos. Queremos saberlas y no las sabemos, pero quizá esta noche podamos avanzar por lo menos en nuestro cálculo de probabilidades. Y usted participando del programa y todos los que están acá con nosotros esta noche, podamos avanzar un poco por ese camino de lo que necesitamos saber y todavía no sabemos. El 20 de marzo del año pasado, hace un poco más de un año, Jabran se presentó, diría yo, ante los argentinos aquí, en Hora Clave. Y a partir de esa primera entrevista, diría yo que el caso Jabran se desarrolló vertiginosamente hasta el desenlace. ¿Por qué ahora? Mire, doctor, ahora por el caso Cabezas. Yo muchas veces me pregunté por qué Cavallo necesitaba hacer creer que acá en la Argentina hay una mafia. ¿Usted cree que no estoy expuesto al caminar por Pinamar que algún pinamarense le diga a un fotógrafo, este es Jabran? Pero, ¿por qué hay tan pocas fotos suyas entonces?
porque yo no le voy a negar que a mí no me gusta que me saquen fotos, pero de ahí a que yo sea un criminal porque no me saquen una foto es una diferencia muy grande. ¿Usted cree que no hay mafias en la Argentina? Es muy preocupante que la mafia exista. Banco Nación, la aduana paralela, el contrabando de oro. En la medida que la atención pública esté con las mafias, obviamente nadie se va a preocupar de que esto se aclare. Cavallo necesita vincularme con el caso Cabeza, porque todas las acusaciones que él ha hecho durante todo este tiempo fueron todas conjeturas. Nunca pudo probar nada. Y mire que tuvo 6 años la DGI, tuvo mucho poder, ¿eh? Hoy me toca a mí. Mañana le puede tocar a cualquiera. Yo lo que fui es avisarle al Congreso que me iba. No fui a otra cosa. Fui a decirle, señores, ustedes me van a citar, no me van a encontrar, van a decir que me fugué. No me fugué, le vengo a decir que me voy a ir. Seguro, ¿no? Seguro. La muerte de Alfredo Yabrán. Víctima de la condena de una sociedad que demanda justicia y no encuentra respuestas, de una intriga política que se niega a ser esclarecida y de un apresuramiento judicial, o victimario que no pudo enfrentar su responsabilidad por el asesinato de José Luis Cabezas. La muerte de Alfredo Yabrán abre un dilema desgarrador para los argentinos. ¿Quiénes son los culpables? ¿Y quiénes son los inocentes? José Luis Cabezas, a donde de alguna manera ahora sí tenemos que ponernos todos para descubrir quién ha sido el autor intelectual y quién ha sido el autor material de ese crimen, porque de alguna manera yo creo que indirectamente son los mismos que pusieron la mano de Alfredo en el gatillo de esa escopeta. Nosotros no vamos a hablar hasta no tener una reunión con el doctor Becchi y con el juez Macri. Es lo único que les voy a decir. Yo les pido que nos respeten, que no se olviden de Cabeza y que acá hay una sola víctima que se llama José Luis Cabeza. Yabrán también tiene familia. Porque lo está dando, está compulgido, dice el traficante hijo de puta de Dualde, dijo recién Alayán. Le di la noticia y está compulgido. Es una teoría perversa que excluye el objetivo fundamental que está persiguiendo la sociedad argentina, que es el esclarecimiento del crimen de Cabezas. Chacho Jaroslavsky, gracias por venir. Sé que está cansado. Algo más que cansado. Gracias por invitarme. Quiero recordar que su invitación fue anterior a la muerte de Alfredo Yabrán. Estoy realmente en una situación muy difícil anímicamente. Creo que será comprensible, no pido compasión por eso, pero tengo que señalar que no he venido a hacer otra cosa que reiterar mi convicción absoluta de la inocencia de mi amigo Alfredo Yabrán en la muerte de José Luis Cabezas, y además el deseo de que esa investigación se depure en lo que haya que depurarla, se encamine a donde se deba encaminar y dejemos de pensar en pista esta o en pista aquella y busquemos realmente quiénes son los responsables materiales e intelectuales de esa muerte. Es un punto de inflexión en la historia política argentina. Yo tengo razones personales para creer y confiar en que Alfredo Yabrán no tuvo absolutamente ninguna injerencia en eso, y además pienso que conociéndolo como un hombre talentoso, inteligente, corajudo, no hubiera cometido ese horrendo crimen de esa manera, ni de ninguna otra por supuesto, pero nunca pegando
dándole tiros en la nuca y quemando el auto. Esta cosa es la que no casa con mi idea de hombre que tengo de lo que fue Alfredo Yabrán. Tampoco casa, Chacho, este suicidio, ¿no? Es decir, la imagen bueno, que tenía de un hombre fuerte, esa un hombre es la poderoso. otra parte, sí. De golpe se desmorona. Ese hombre fuerte y ese hombre poderoso estuvo en condición de prófugo unos días, ¿verdad? Y lo estuvo por consejo de sus abogados, que habían iniciado una acción de jurisdicción, entiendo, de la conciliación del caso entre la provincia y el Fuero Federal, y le aconsejaron que no se presentara hasta que esto no quedara resuelto. De modo que la decisión inicial, podría decir, de ausentarse fue aconsejada. Terminó como terminó porque todo se vino abajo, es decir, la posibilidad de sacar a la Cámara de Dolores de este asunto se alejó completamente, y estaba claro que arrestado Yabrán iba a la cárcel derecho, quién sabe por cuánto tiempo. Pero para mí lo que más importa en el ánimo de él, o importó, es que no podía permitir que el honor de su familia y su buen nombre quedara avergonzado por el hecho de verlo salir con las esposas llevado de los brazos a la cárcel. Me parece que esto, Chacho, es lo que él no podía de ninguna manera soportar. ¿Usted está convencido que fue un suicidio? Porque la tesis, bueno, la tesis extrema de que no es él, pero en fin, la tesis de que lo mataron, la tesis de que fue un suicidio inducido, es decir, algún llamado. No creo en la inducción del suicidio, porque no creo que él fuera un hombre de dejarse seducir por inducciones ni por ninguna clase de poderes, por importantes que fueran. Me parece que esta es una decisión dramática que tomó en soledad, y me reprocho no haber estado más cerca de él esos días para tratar de acompañarlo en lo que se estaba gestando en su espíritu y en su mente. Hasta ahora yo no encuentro ninguna razón para que se piense que Yabrán no se suicidó. Alfredo Yabrán se suicidó, y de una manera poco fácil de equivocarse, ¿no? Con un arma y en una forma que tenía que volarle la cabeza directamente. Jarolaski, disculpe, yo debo ser cuidadoso, tengo que ser cuidadoso por respeto a su dolor de amigo, y debo ser cuidadoso también, porque bueno, yo lo respeto a usted, yo a usted lo considero una persona pacífica y una persona honrada, ¿no? Lo considero una persona honesta, pero también me parece que es mi obligación profesional como periodista decir primero que bueno, que no comparto su concepto de la lealtad, ¿no? Yo si tuviese un gran amigo y ese gran amigo estuviese sospechado por toda la sociedad de haber cometido distintos tipos de delitos, ya ni siquiera hablo del tema Cabezas. Usted es una persona muy informada, usted fue jefe del bloque de la Unión Cívica Radical en la recuperación de la democracia. ¿Usted nunca escuchó de la manera en que Alfredo Yabrán fue enriqueciéndose? ¿Usted nunca le contaron de qué manera él se iba comprando pequeñas empresas, apoderando de pequeñas empresas? ¿Nunca le llegó esa información a sus oídos? No la supe ni me interesaba. Yo lo conocía a él, presentado, como he dicho, por Diego Ibáñez, y ya era un hombre de fortuna. Supe por referencias de Diego y por referencias que después él me hizo a mí, que en 25 años de trabajo logró establecer una empresa importante, o varias empresas importantes, en un aspecto en el que cuando él lo comenzó tal vez no había muchos que lo vieran como buen negocio, que era el de la correspondencia, el de la distribución postal. Creo que ahí ganó mucho dinero y seguramente
como él mismo lo decía, la DGI en la época de Cavallo y antes, y después habrá analizado e investigado debidamente todo ese proceso de enriquecimiento del que yo no entro a discutir porque carezco en absoluto de informaciones como por las que puede tener usted si se dedicó a eso, ¿verdad? Insisto en que a pesar de eso, a pesar de haber sido un empresario, como usted dice, que tal vez con pocos escrúpulos o con algunos procedimientos non santos que son comunes para mí ver en el empresariado nacional e internacional, él logró hacer una fortuna, fundar una empresa muy grande, tener 5.000 empleados bajo sus órdenes, muchos miles de vehículos, y consiguió un objetivo que era codiciado por otros intereses nacionales e internacionales, ahora, que fueron expresados en algún momento en forma pública, ¿no? Mire, yo no creo que incendiar la casa de Guillermo Seita, que amenazar y llevar adelante un ataque a Abel Cuchetti. Yo le digo que... Las dos cosas están en proceso. Están en proceso, sí. No se sabe quién lo hizo, yo le voy a contar ni hay culpable, ¿no? Yo le voy a ser absolutamente sincero, Jarolaski, y le voy a decir por qué los periodistas empezamos a investigar a Yabran, porque usted podrá decirme, y los periodistas, antes de Cabezas le hablo, porque yo trabajaba en el periodismo gráfico en esa época, en distintos diarios, ¿por qué los periodistas investigaron a Yabran y, por ejemplo, no a Rogio, o a Pérez Companc, o a la familia Roca? ¿Por qué fue Yabran? Sí, por ejemplo, Rogio también es un empresario nacional y del interior del país. ¿Sabe por qué? Porque empezaban a llegar denuncias de distinto tipo, de gente absolutamente temerosa de que corría peligro su vida, la de su familia. Decían, yo tenía una pequeña empresita de distribución postal en Córdoba, por ejemplo. Empecé a crecer y cuando llegué a facturar determinada situación, vino un señor y me dijo, el señor Yabran le quiere comprar la empresa. No, yo no la vendo, yo quiero seguir progresando. ¿Cómo que no la vende? Bueno, empieza a cuidar a sus hijos, ¿eh? A su hijo, por ejemplo, que va a tal lugar y a tal jardín de infantes. Empieza a tener cuidado con esto. Empezaban a asaltar casualmente la distribución postal de esa empresa, hasta que llegaban a asfixiar y obligarlo a vender. Esto empezó a llegar a oídos de los periodistas, y los periodistas por eso empezaron a investigar, Jarolaski. No, porque Cavallo ni existía en esa época. Cavallo ni siquiera hablaba de Yabran. Los periodistas empezaron a investigar porque llamaba la atención. Y yo la verdad que yo sé que los empresarios en general, cuando se dedican a ganar dinero, no son carmelitas descalzas ni Madre Teresa, pero que incendien casas de gente, que amenacen a los hijos para obligar a vender, la verdad no conozco que estos empresarios que yo le nombré, que son muy exitosos y muy dinerados, lo hagan. No, seguramente, pero usted no ha probado que fuera Yabran que mandaba a amenazar, ni tampoco hubo denuncias en ese sentido, ni tampoco hubo procesos en ese sentido, es decir, no existió un pronunciamiento judicial institucionalizado como para acusar y castigar a un personaje que hacía semejantes cosas, porque los códigos y la justicia y el derecho en la Argentina dan lugar y abren caminos para que esos derechos se defiendan, y no se defendieron. Entonces yo tengo que dudar, porque aquí hay intereses más grandes que, así como si Yabran quería tomar a algunos chicos, otros más grandes que él lo querían tomar a él o querían moverle al piso. Es decir, todas son conjeturas que las escuché durante 11 horas en la exposición del ministro Cavallo, y de eso no salió nada concreto. El otro día hablé con el señor Cuchetti personalmente, a quien conozco, y realmente reconoció, sí, está en proceso, esto no hay sentencia todavía, y bueno, tenemos que tratar de que se dicten sentencias, de que la justicia actúe, de que rápidamente todos estos asuntos se esclarezcan, y no dejar acumular sobre una persona una suerte de cargos que lo llevaron a ser condenado y fusilado antes de que se pudiera defender. Porque desde el primer momento a Alfredo Yabran lo condenó la sociedad. Y esa condena fue sin defensa. Pero, Jarolaski, Yabran no se escapó de la sociedad, se escapó del juez Macchi. Usted dice que actuó de la justicia y el juez Macchi lo estaba citando y él ya le expliqué eso. No vuelva a eso porque ya lo expliqué. Y además, esto no fue solamente al final. Esto fue desde el principio, cuando el señor gobernador Duhalde le pidió
o le aconsejó que se buscara un buen abogado, o cuando todos decían de ese entorno que evidentemente era el sospechoso del asesinato de Cabezas, sin pensar que ellos eran los responsables de la llamada mejor policía del mundo. ¿Quiénes están presos y no policías? ¿Y quienes investigan a los policías, los mismos policías? ¿Cuál es la garantía? ¿Y por qué gente honorable de su partido no lo acompaña a usted, Jarolaski, está tan solo en este tema? Bueno, estoy solo porque la gente cede, tal vez, al temor de ser sospechado de complicidades indignas, y como yo no estoy absolutamente dudando de la dignidad y de la corrección de procedimientos del señor Yabrán en este proceso de Cabezas, es que sostengo mi convicción de su inocencia, y esto lo hago, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Es mi absoluta convicción. Yo he hablado mucho con él sobre esto. Fui yo el que lo hizo venir a este programa del doctor Grondona cuando le dije que la primera vez que lo mencionaron como posiblemente involucrado en el caso Cabezas, que no podía seguir callado, sino realmente yo no iba a mover un dedo para evitar que lo condenara la sociedad. Y Chacho, una última pregunta, que ya va más allá, digamos, y siguiendo lo que Alfredo planteaba recién, porque va casi a los códigos que tenemos para movernos todos, ¿no? Supongamos que Yabrán no se hubiera suicidado y que lo hubieran condenado por alguno de estos episodios. Sí. Usted... No lo iba a aplaudir. ¿Qué hubiera hecho usted en su relación con él? Le iba a llevar cigarrillo a la cárcel. En el próximo bloque, Domingo Cavallo. La primera versión que surge es alguien recuerda que Yabrán dijo: si me sacan una foto es como pegarme un tiro en la frente. Un disparate. ¿Usted me lo dijo eso? Llamados duros, yo les voy a dar curso, Yo les voy a dar curso. Lo que llamen, lo que se seleccione ahí en la producción, me viene acá lo del curso. Sergio de Palermo. Yo creo 50% que lo mataron, 40% que no está muerto, 10% que se suicidó. Marcela de Belgrano. Lamento que el señor Yabrán haya tomado esta decisión tan lamentable, porque él no tenía nada que ver. Sandra de Buenos Aires. Yabrán no mató a Cabezas lo mató Duhalde. Delia de San Telmo, creo que me escribieron. Jarolaski es el único persona digna de aparecer en cualquier medio. Todos los demás son mafiosos. Siempre fue fiel y coherente con sus sentimientos. Enrique de Buenos Aires. ¿Qué seguridad tiene el doctor Grondona de que el cadáver que no mostraron a nadie es el del señor Yabrán? Vilma de Palermo. Yabrán tendría que estar preso y no muerto. Esto es culpa de la lentitud de la justicia. Jessica de Capital Federal. Yo siempre creí en el señor Yabrán y ahora creo más que antes en su inocencia total en el caso Cabezas. Silvia Barrio Norte. Los políticos son hipócritas. La mafia son ellos. Bueno, estamos en contacto con el doctor Cavallo, que está en San Pablo. Estamos por Coaxil. Buenas noches, doctor Cavallo, ¿cómo le va? Buenas noches, Mariano. Bueno, le voy a pasar un tape porque Wenceslao Bunge tuvo palabras duras para con usted. Yo lo que digo es que hay dos instigadores de todo esto que han sido terriblemente cómplices de una muerte que es tan grave como la de vuestro colega José Luis Cabezas. Y yo creo que habría que investigarlo al doctor Cavallo y al doctor Duhalde. El doctor Cavallo fue el primero que instaló en la sociedad, con un manipuleo fenomenal de la opinión pública, la figura del señor Yabrán como un posible mafioso. Y eso, muy poco tiempo después,
y después del crimen de José Luis Cabezas, era preciso que un mafioso que no había cometido un solo crimen lo tuviera. Y para poder hacerlo, ¿qué es lo que hizo? Simplemente atribuirle un crimen que no había cometido. Creo yo que después fue el doctor Duhalde quien impulsó la causa y trató de alejar la causa de su propia policía. Yo creo que aquí ha sucedido una cosa repugnante en la Argentina, y esa cosa repugnante tiene nombre y apellido. Se llama Domingo Felipe Cavallo, que por simplemente una ambición política quiso instalar la figura de un mafioso que lo que tenía era coraje y gana de trabajar, y que lo que necesitaba para poder configurar la figura de ese mafioso era que hubiera un crimen que le fuera atribuido, y fue él el primero que se lo quiso atribuir. E incriminarlo a él, ustedes deben saber muy bien hoy que incriminándolo a Jabrán, lo único que han conseguido es alejarse del autor del crimen de Cabezas. Wenceslao, ¿qué es el capitán insolente? Él mismo lo definió, aquel que no se deja llevar adelante por el capital que quiere comprar las conciencias de la Argentina. Doctor, ¿por qué y de los eligió este argentinos, camino? y que tiene su representante aquí y lo tiene en forma muy visible, porque fue quien curiosamente instaló en la sociedad argentina la figura de un mafioso al cual le faltaba un muerto. Y por eso era hablando de necesario. Cavallo. ¿Qué duda le cabe? ¿Qué duda le cabe? Doctor Cavallo, ¿lo escuchó? Sí, Mariano. Ahora lo escuchamos a usted. Bueno, creo que en lo que usted ha pasado esta noche, tanto de la entrevista al señor Alfredo Jabrán como de la entrevista a Wenceslao Bunge, hay elementos que le pueden ser útiles al juez Macchi en la investigación de la autoría intelectual y material del crimen de Cabezas. Yo le voy a dar un detalle. Usted vio que tanto Jabrán, en la primera parte que usted pasó de la entrevista que le hizo en hora clave, como recién en las palabras de Wenceslao Bunge, los dos se esfuerzan por señalar que yo vinculé a Jabrán con el crimen de Cabezas, y eso es absolutamente falso. Ellos intentaron, desde el vamos, que yo mencionara a Jabrán como sospechoso del crimen de Cabezas, y lo hicieron en el mes de febrero. No sé si no lo hicieron los últimos días de enero, cuando yo estaba en el exterior. Y como yo advertí de inmediato que estos dos señores querían que yo planteara la sospecha de que ellos estaban involucrados en el crimen de Cabezas, yo me cuidé muchísimo de hablar del tema. Y ustedes le pueden preguntar a los periodistas de la revista Noticias que me quisieron hacer reportajes en esos días y quisieron que yo me refiriera a la posible relación entre el crimen de Cabezas y Jabrán, y yo me resistí a hacerlo. Y la única referencia que hice fue valiéndome de un artículo de Mariano Grondona que caracterizaba al crimen de Cabezas como un típico crimen mafioso, en señalar que, en mi opinión, para descubrir la autoría intelectual y material del crimen de Cabezas, debían estudiarlo junto al caso con la muerte del brigadier Echegoyen y con la muerte del subcomisario Gutiérrez de la Policía Federal, porque, en mi opinión, se daban elementos comunes en los tres casos, y justamente cuando uno quiere dilucidar si hay una organización criminal que es responsable de un crimen, tiene que analizar el modus operandi común a los distintos crímenes que, aún por hipótesis, pueden provenir de la misma organización criminal. Primer punto, Jabrán y su vocero Wenceslao Bunge desde el vamos quisieron que yo los vinculara con el crimen de Cabezas. ¿Y sabe por qué? Porque tenían cola de paja, porque sabían que iba a empezar a saltar un conjunto de evidencias objetivas, no hipotéticas o subjetivas. Y entonces necesitaban politizar el caso Cabezas, diciendo que la vinculación de Jabrán no era porque le encontraran una tarjeta
manuscrita de Yabrán en la billetera de Preyeso, o porque los psiquiatras dijeran que Preyeso se quebró y dio el nombre de Yabrán, o porque un amigo de Cabezas, el empresario Sibert, hubiera escuchado el nombre de Yabrán 2 días antes de boca del propio José Luis, o que la mujer del sindicado como asesino material confesara que éste le dijo que había asesinado por orden de Yabrán. No, ellos querían que la vinculación de Yabrán y de su organización con el crimen de Cabezas surgiera de una sospecha lanzada por Cavallo. Así la descalificaban, como habían pretendido descalificar todas las sospechas que yo sí lancé, con nombres y apellidos, y con fundamentos y con pruebas, en el Congreso Nacional el 23 de agosto de 1995. Doctor Por eso Cavallo, yo creo que tienen que volver a mirar esos videos. ¿Por qué tanta insistencia en decir que la vinculación de Yabrán con el crimen de Cabezas surge de una sospecha que plantea Cavallo? Cuando yo no hablé del tema, era porque tenían cola de paja y porque sabían que iban a aparecer evidencias que iban a vincular a Yabrán y a su organización con el crimen de Cabezas. Doctor Cavallo, sí, no, que acá está Alfredo Leuco conmigo, que le quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? 2 preguntas, doctor Cavallo. Buenas noches. La primera, buenas noches, Alfredo. ¿Usted cree que la casa de Guillermo Seita la mandó a quemar Alfredo Yabrán? Mire, yo creo que los atentados a Seita, que fueron no solo la quema de la casa, sino el envío de un libro, el mismo libro que le enviaron a Cuchetti con un simulacro de bomba adentro, y que están denunciados los 2 hechos, el envío a Cuchetti y el envío a Seita. Pero no solo eso, yo creo que los ataques a la empresa Cargo de Córdoba, con bombas simultáneas a las bombas que le pusieron a Cuchetti, pero no solo eso, los ataques a la empresa Los Pinos, los ataques a la empresa DHL y muchos otros ataques a empresas de correos que están todos denunciados, incluso bombas en el correo oficial. Lo mismo que la muerte del brigadier Echegoyen, lo mismo que la muerte del subcomisario Gutiérrez, lo mismo que los ataques a los familiares del fiscal Lanuse y al propio fiscal Lanuse. Doctor Cavallo. Todos esos hechos tienen el mismo modus operandi. Y yo siempre sospeché que tienen los mismos autores materiales y el mismo autor intelectual. Y yo sí, respecto de todos estos casos, planteé la sospecha con fundamento de que el autor intelectual fuera el señor Alfredo Yabrán. Y que los autores materiales fueran los integrantes de empresas que en su momento se llamaron Sapran, luego se llamaron Orgamer, luego se llamaron Brides, y que eran verdaderos ejércitos privados que estaban operativamente preparados para este tipo de ataques. Doctor Cavallo, sí. ¿Y por qué entonces su ex colaborador tan cercano, Guillermo Seita, no hace declaraciones públicas ahora, en este momento, y sale a enfrentar el periodismo que lo está buscando mucho en estos tiempos? No sé, pero yo le digo una cosa. Todas estas cosas yo las planteé en el Congreso Nacional y aporté todas las pruebas al Procurador General de la Nación siguiendo una instrucción expresa del presidente Menem. Y los fiscales que conformaron una comisión dijeron que debían unirse todos estos casos e investigarse como en los Estados Unidos para, por ejemplo, comparar los identikits de los agresores en todas estas circunstancias, comparar los modus operandi y dilucidar si provenían todos de una misma organización criminal o no. Doctor Cavallo, ¿Y sabe lo que resolvió el señor Agüero Iturbe, a quien el presidente Menem lo apremió poniéndolo de vicepresidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior de la Argentina? Este señor Agüero Iturbe dijo que no debían unirse las distintas causas, que debían investigarse separadamente en distintos juzgados, por distintos jueces, en distintos lugares del país. Claro que Iturbe había sido apoderado de SkyCab, una de las empresas de Yabrán. Y le voy a decir más. Cuando un juez valiente e inteligente y honesto
se pone a vincular las distintas causas, como yo lo había reiteradamente sugerido en el Congreso de la Nación, frente al Procurador General, frente al juez Urso, cuando me presenté a defenderme de los ataques de Yabrán, que me acusaba de calumnias e injurias, cuando por fin un juez empieza a vincular todos estos crímenes y empieza a comparar los identikits y encuentra que hay similitudes entre los identikits de, por ejemplo, gente que había agredido a la hermana de Lanuse con gente que había actuado contra la empresa Los Pinos, e incluso encuentra una similitud entre un identikit de Creyeso actual y uno de los que participaron en la agresión a Cuchetti. ¡Oh, sorpresa! Aparece Argibay Molina con la misma estrategia con la que sustrajo de los jueces naturales muchos expedientes y los pasó a jueces amigos. La misma estrategia que quería utilizar para sacarle al juez Macchi la causa de José Luis Cabezas. ¿Y sabe lo que consiguió Argibay Molina? Que se aceptara la recusación del juez Vergesio. Entonces, esa prolija investigación del juez Vergesio, que fue la primera que se hizo vinculando los distintos crímenes hace muy poco tiempo, pasó a manos del juez Markevich, un conocido amigo y benefactor del señor Yabrán, en varias otras oportunidades, y además el mismo juez que no investigó a fondo la muerte del brigadier Echegoyen. Y el juez Markevich, en 10 días, dispuso la nulidad total de todo lo actuado por el juez Vergesio, que había tomado más de un año de trabajo prolijo y silencioso. Doctor Cavallo, la última pregunta de mi parte. Sí. ¿Usted qué grado de relación personal cree que hubo entre Yabrán y el presidente Menem, y si es que hubo algún tipo de relación de negocios y de comercio? Yo siempre he dicho que el presidente Menem le tenía miedo a Yabrán. El señor Yabrán, como jefe de la organización que él creó en la Argentina, usó la intimidación para controlar a todas las personas que consideraba necesario controlar y supeditar a sus intereses y lograr impunidad. Y esa misma técnica la aplicó en relación al presidente Menem. Ahora yo quiero decir una cosa que me parece muy importante, porque lo fundamental es que se investigue más que antes, se investigue la organización, porque si, como he escuchado hoy, hay una carta que le dice a la secretaria de Yabrán que hable con el señor HC, pues bien, no sería raro que el señor Héctor Colela pase a ser el jefe de esta organización y la organización siga funcionando. Porque el señor Héctor Colela también operó de la forma como operaba Yabrán y era probablemente el segundo de Yabrán. Pero además hay otra cosa que hay que investigar, a mí me parece muy importante. Yo creo que puede haber sido un suicidio inducido, porque el señor Yabrán puede haber sido el jefe de la organización en la Argentina, pero esta organización puede haber tenido ramificaciones en el exterior y puede depender de una organización muy peligrosa del exterior. Y entonces, si aplican las leyes de la mafia, cuando un jefe intermedio, que en este caso sería Yabrán, porque tendría un jefe superior fuera del país, se transforma en inútil porque se dejó detectar, conocer y pasó a ser no operativo o quedó vinculado a un crimen por el cual va a ser detenido y puede llegar a confesar y aportar información. Una de las leyes de la mafia es que le dan orden de que se suicide, y si no, le hacen cosas a la familia que obviamente son peor que su muerte y su propio suicidio. Entonces, esto debe ser investigado, porque acá no estamos frente a un hecho anecdótico. Aquí, como muy bien dijo Leuco al principio, mucha gente se puso a investigar la conducta de Yabrán antes de que yo fuera al Congreso de la Nación, porque había elementos muy importantes, y le voy a dar uno. En el año 91, el diputado Franco Caviglia, que también sufrió persecuciones y amenazas, denunció que se había hecho una virtual asociación ilícita entre brigadieres de la Fuerza Aérea y el señor Alfredo Yabrán para recibir la concesión directa de Ed Cadaza, luego Interbaires y luego Intercargo.
y ahí aportó elementos de prueba muy contundentes. Pero como siempre ocurrió, los jueces federales que intervinieron en estos casos le dieron impunidad. Ni siquiera citaron a una persona a indagatoria. Escondieron los expedientes o los archivaron y no los investigaron. Doctor Cavallo. Y acá viene el tema fundamental. Perdóneme un punto más. Se nos va el satélite. ¿Cómo no? Pero un punto que le quiero decir. Acá ha funcionado un sistema de impunidad a través de jueces federales. Los jueces que yo denuncié que eran comandados por Corach o por Hassan y que habían sido designados en muchos casos por recomendación del propio señor Ochabrán. Ese tema no ha sido debidamente investigado y todo se ha hecho, todo lo que yo he dicho es con pruebas y hay testigos y sin embargo no se ha formado la comisión de juicio político como lo sugirió en una oportunidad Juan Pablo Cafiero en una reunión a la que yo fui para investigar todo el sistema de manipulación de los jueces. Doctor Porque Cavallo, fíjese, sí. La última pregunta, contesta una cortita. Usted acaba de decir una cosa muy importante para el periodismo esta noche, que estábamos todos con el H y C y todo el mundo diciendo quién será H y C. Usted ha dicho HC podría ser Héctor Colela. Esto me parece que es un dato para seguirlo, para investigarlo. Así es. Le pregunto, y Héctor Colelo sí, ya me tiene hecho un juicio a mí, así que no me va a poder hacer otro. Bueno. Pero yo tengo elementos en mi poder que voy a poder aportar, pero no los voy a aportar frente a estos jueces de Corach. Otra yo afirmación. voy a aportar los elementos cuando haya jueces realmente dispuestos a investigar estas circunstancias, como lo aporté frente al juez Vergesio. Doctor Cavallo, otra cosa importante, no me conteste, lo tomamos por hecho, es que usted lo que ha dicho hasta anoche es que esto hay que seguir, la investigación hay que seguirla, todo sigue igual, Yabrán no está, pero la organización está. Y entonces así es, usted dijo, le voy a dar un nombre más. Espere. Bueno, ahora me da el nombre. Pero usted dijo otra cosa que querríamos acá con Alfredo verificar. Usted habló de una conexión internacional. Así es, le voy a dar un nombre. Démelo. Alcazar. Alcazar, y hay que investigar las conexiones de Yabrán con Alcazar y a partir de ahí con qué organización internacional está vinculado este caso. Buenas noches, doctor Cavallo, y muchas gracias. Buenas noches. Bueno, lo del satélite no era verdad, les digo, pero es la única manera de conseguir hay que engañarlo un poco, ¿no? Hay que engañarlo un poco, porque me escuchó, a lo mejor me escuchó, pero... yo lo que espero es que ustedes, igual que nosotros, está ya el móvil instalado también en Callao y Santa Fe y demás, los que van llamando, los que van pensando, vayamos formándonos un cuadro de probabilidades. Yo, por supuesto, al principio del programa no me hice ninguna ilusión de que lleguemos a una certeza después del programa, pero hacía un cuadro razonable de probabilidades sobre Cabezas, sobre el tema de la mafia, sobre las vinculaciones políticas, para que al final del programa cada uno en su conciencia pueda decir, bueno, como dijo ese oyente que llamó, tanto por ciento de esto, claro, tanto de esto, y por lo menos arrimemos un poco la bocha al bochín, a un bochín donde nos va la vida. Ya volvemos. Queríamos acá con Alfredo verificar. Usted habló de una conexión internacional. Así es, le voy a dar un nombre. Démelo. Alcazar. Alcazar, y hay que investigar las conexiones de Yabrán con Alcazar y a partir de ahí con qué organización. Hay más llamados, pero seleccionamos estos. Juan de Núñez. Como psicólogo puedo decir que hay dos tipos de suicidio, por honor o por cobardía. No hay nada que indique que Yabrán era una persona honorable. Granelo y Anhelo de Ramos Mejía. ¿Qué sabía Yabrán que no podía revelar si iba a juicio? Luis de Barrio Norte. Así como investigan lo de Yabrán, ¿por qué no siguen investigando lo de Cabezas? Se van a llevar sorpresas. Débora de Villa Crespo. Yabrán es una víctima más de este gobierno. Es inocente. Sospecho que lo han matado. Vanessa de Entre Ríos.
Entre Ríos está de luto porque perdió un hijo noble e inocente. La consigna Entre Ríos es ahora, no se olviden de Yabrán. Bueno, hago un pequeño alto porque el programa pasado hubo un momento en que se sugirió o se recogió una denuncia del juez Ollarvide contra el abogado Darrichón por haberlo querido extorsionar. Este fue el pasaje. ¿Una denuncia, doctor? El doctor Ollarvide hace una denuncia imputándole al doctor Darrichón, que viene de parte del señor Luciano Garbelano, a pedir una suma de dinero. Acá hay que hacer una regla de 3. Primero, él no puede ser responsable de una charla que supuestamente es llevada a cabo entre el doctor Ollarvide y el doctor Darrichón. Que entre ellos aclaren la situación. Porque imagínense, yo soy abogado desde el primer día. Es decir, que supuestamente acá ha ido a hablar un letrado, que no es el letrado de él, con un juez a supuestamente extorsionarlo. Primero tienen que probar que el doctor Darrichón extorsionó al doctor Ollarvide. Y segundo, tienen que probar que el señor Luciano mandó al doctor Darrichón a extorsionar a Ollarvide. Primero, que aclaren el problema entre Darrichón y Ollarvide. Bueno, el doctor Darrichón me ha mandado una carta documento exigiéndome que pida disculpas por lo que dijo este infale en el programa. Es notable, ¿no? Es decir, yo me hago cargo de todo lo que dice todo el mundo y tengo que pedir disculpas por lo que dice cada uno. Yo le ofrecí al doctor Darrichón derecho de réplica y me dijo que no, que él iba a usar el derecho de réplica únicamente si yo rectificaba lo que se había dicho en el programa acerca de él. Y yo le vuelvo a decir al doctor Darrichón, mis invitados, todos, tienen libertad de expresión en hora clave. Yo no amordazo a mis invitados. No les digo, no diga eso, cuidado, ¿qué está diciendo usted? Me va a comprometer. Y si él viene a ejercer su derecho de réplica, tendrá la misma libertad de expresión que tuvieron las personas que dijeron las cosas que no le gustan. Me amenaza con un juicio, si quiere hacerlo, hágalo, pero yo voy a seguir dando libertad de expresión a todos mis invitados, inclusive a los que me hagan un juicio, como el doctor Darrichón. Bueno, está con nosotros otro abogado, Hernán Mestre. Doctor Mestre, usted es abogado de Preyeso. Yo soy uno de los dos defensores de Preyeso, sí. Se habló mucho estos días de si Preyeso se presentaba, si no se presentaba. En dos momentos pareció que iba a hablar, se replegó de nuevo. Y la verdad es que, digamos, antes de este episodio trágico que hemos vivido ahora, el país estaba pendiente de si Preyeso se había quebrado ante los psiquiatras, si Preyeso apuntaba a Yabrán. La ex mujer de Preyeso dice ahora que Preyeso le dijo que detrás de todo esto estaba Yabrán. Es decir, Preyeso se ha convertido en una especie de gran enigma. ¿Y cuáles son las perspectivas que tenemos de que Preyeso finalmente diga la verdad? Nosotros esperamos que Preyeso recupere de alguna manera su estado anímico, que es el que le ha impedido, o por lo menos esto es lo que él nos ha dicho, presentarse ante el doctor Macchi para continuar su declaración indagatoria. Preyeso pidió ampliar su declaración antes de los sucesos que comenzaron el lunes de la semana pasada, las presentaciones de los letrados de Yabrán, la citación que tenía para el día 14, la propia declaración de la esposa, y de alguna manera la fecha que el doctor Macchi fijó para el viernes pasado dio lugar a que se produjeran todos estos acontecimientos que influyeron negativamente en el ánimo de nuestro asistido. Eso fue lo que lo llevó a solicitar una postergación y, como usted bien dijo, esta segunda postergación fue decidida antes de conocer el suicidio del señor Yabrán. Si Duhalde hubiera conseguido la ley de arrepentido, ¿Preyeso habría declarado cosas que no declaró? No, yo por un lado no puedo ponerme en el lugar de Preyeso y decir qué es lo que él va a decir. Esto es algo propio de él. Pero sí le puedo dar la seguridad, como en varias ocasiones ya hicimos anteriormente, de que utilizar la ley del arrepentido supone arrepentirse de algo
Y en muchas ocasiones Prejeso ha dicho que él no tiene por qué usar esta ley, en tanto y en cuanto no tiene de qué arrepentirse en estos sucesos. Y que cuando declare va a dar su versión de lo que él hizo, de su conducta, en las fechas correspondientes. ¿Él niega toda vinculación con el episodio, con el crimen de Cabezas? Él manifiesta, lo ha hecho la vez anterior cuando empezó a prestar declaración. De hecho, también le remitió una nota al doctor Macchi sosteniendo su inocencia en el homicidio de Cabezas, ¿sí? El doctor Mestre quiere decir que su defendido va a hacer algún tipo de acción contra su ex mujer, Silvia Velázquez, porque Silvia Velázquez ha dicho claramente que Prejeso ha participado del grupo que mató a Cabezas. No exactamente eso. La señora dijo haber escuchado de Prejeso determinado tipo de cosas y tendrá que acreditar lo que dice, como todo el mundo en un expediente. Pero digo, ¿Gustavo Prejeso va a desmentir a Silvia Velázquez? Yo le vuelvo a decir lo que recién dije. Yo no me puedo poner en el lugar de él y decir lo que él tiene que decir, pero hay muchas de las circunstancias que la señora manifestó en su declaración que a criterio de mi defendido no se ajustan a la realidad. ¿En la intimidad Prejeso le ha manifestado que tiene miedo que lo mate? No me lo ha manifestado. La última pregunta. Usted escuchó recién al doctor Cavallo que Prejeso no solamente en el caso Cabezas, sino empieza a aparecer un identikit muy parecido a la cara de Prejeso en algunos otros atentados, como por ejemplo la hermana del fiscal Lanuse. ¿Qué sabe usted de esto? ¿Él qué dice de este tema? Vea, no tengo claras las fechas. Creo que cuando el atentado al que usted hace mención se produce, Prejeso está detenido. Pero al margen de esto, o de la verborragia del diputado Cavallo, bueno, cada uno tendrá que acreditar lo que dice, y si es así, lo citarán a Prejeso de los tribunales que corresponda, pero es la justicia la que tiene que determinar estas circunstancias que siempre se manifiestan. Yo en este mismo programa escuché hace pocos momentos que se hablaba de Prejeso como el autor material del homicidio, dando por acreditado algo que todavía la propia justicia no ha hecho. Y esto es algo que viene ocurriendo en este último año y medio, atribuyéndole a Prejeso directamente responsabilidades que falta mucho para que queden firmes y que queden por acreditadas, valga la redundancia. En 30 segundos volvemos. Cuando se busca rentabilidad, uno no siempre encuentra seguridad. Aquí en Siembra Retiro, una compañía del Grupo Siembra, su ahorro alcanza excelentes niveles de rentabilidad, con un mínimo garantizado y sin poner en riesgo su capital. A partir de 7.000 pesos, ya puede invertir en Plan Evolución, para que sus ahorros crezcan como usted siempre quiso. Llámenos al 345-6789. Grupo Siembra, especialistas en ahorro y previsión. Bueno, ahora estamos con los abogados de Silvia Velázquez, de la ex mujer de Prejeso. Ustedes recién lo escuchaban al abogado de Prejeso. Lo que precipita todo esto, inclusive el suicidio de Jabrán, es la declaración de Silvia Velázquez. Yo les preguntaría una cosa para empezar. A mí la sensación que me da, que no es muy creíble como testigo la clienta de ustedes, porque dijo una cosa hace un año, dijo otra, estaba presionada, estaba presa, tenía a su chica sola afuera. ¿Usted le parece que en esas condiciones una persona de golpe se acuerda de algo que nunca se acordó antes? No sé si la opinión pública, no sé si Alfredo piensa como yo, pero para la opinión pública es un tanto, no sé, endeble, diría yo, el testimonio de ella, ¿no? Tendríamos que primero hacer una apreciación. No es testigo, es imputada, procesada, sí, como partícipe secundaria del delito de crimen de José Luis Cabezas. Yo no sé qué análisis hace la opinión pública a veces del texto frío, de lo que significa haber escrita una declaración. Esa no fue la sensación de todos los abogados que estuvieron el viernes 15 de mayo en esa audiencia. ¿Cabría un careo con Prejeso? Eso es una potestad que tiene el juez. Habrá que ¿Usted esperar... cree que los abogados que tuvieron la sensación de que estaba diciendo la verdad? Sí, yo creo que sí. Creo que todos los abogados... ¿Y que se la había guardado por miedo? Ella refiere dos momentos. En un primer momento dice que miente porque Prejeso le solicita que declare una determinada historia y le dice que a él lo quieren involucrar en una interna policial, por eso lo quieren perjudicar, involucrándolo también en crimen de Cabezas.
A raíz de esto, bueno, en su primera declaración vierte la versión que hasta hoy era conocida. Posterior a eso, ella, en una discusión con Preyeso, se entera de, bueno, todo lo que nos enteramos el viernes, y a partir de ahí hace todo lo que le pide Preyeso por miedo. Ella dice que tiene pánico. Cuando le dice, no vayas a hablar de esto porque... Exacto. O sea que esa es la razón. De lo que no podía hablar era la conexión Preyeso-Jabrán. Claro, evidentemente que se refería a eso. Preyeso, si mal no recuerdo las palabras, le dice, quien está detrás de todo esto es Jabrán, Ríos y yo, como vos sabés, Ríos y yo trabajamos para Jabrán, y después le dice algo así como, si en tu vida llegas a decir algo de esto, te va a pasar algo, te puede pasar algo, algo por el estilo. Silvia Velázquez, ¿ustedes dos hablaron en algún momento con el gobernador Duhalde en los últimos 20 días? ¿Con el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires? No lo conozco. ¿No saben si le han prometido algo a Silvia Velázquez por esta declaración? No creo, no. ¿Tiene protección especial dentro de la cárcel? Ahora sí. La solicitó ella. ¿Ella tiene miedo que la maten? Ella en esa declaración del viernes al juez Machi le dijo que por favor protegiera a su hija, le pidió por favor, llorando, que protegiera a su hija, a su familia y a ella. Ya lo vemos. ¿Por qué se asesinó Jabrán? El hombre que sabía demasiado. Sepa cómo quiso, los últimos días, extorsionar al gobierno. Investigación especial. Solo en revista 3 Puntos. Si a mí me preocupara o fuera tan grave que me saquen una foto, ¿usted cree que no estoy expuesto al caminar por Pinamar que algún pinamarense le diga a un fotógrafo, este es Jabrán? Pero, ¿por qué hay tan pocas fotos suyas entonces? Porque yo no le voy a negar que a mí no me gusta que me saquen fotos, pero de ahí a que yo sea un criminal porque no me saquen una foto, es una diferencia. Raúl de Almagro, extraño concepto de beneficiar a su familia suicidándose uno, con este realismo queda como si fuéramos todos unos tarados. Cristina de Caseros, antes pensaba que Jabrán era el responsable de la muerte de Cabezas, pero fue una máscara. Ahora hay que investigar a fondo en otra dirección. Elvira de Palermo, el éxito es pecado en Argentina y Jabrán era exitoso. Daniel de Ramos Mejía, no se sabe la verdad sobre la supuesta muerte de Jabrán y nadie me va a decir que el señor Jabrán no tiene poder y alcance como para desaparecer para siempre. No seamos inocentes. Juan de la Roque, de Entre Ríos, Cavallo tiene toda la razón. Armando de Ramos, Mejía, supongo que le faltó Mejía acá. Un mafioso no se suicida. Jabrán no era culpable. Han asesinado a un inocente. Bueno, todas las llamadas en todas las direcciones. Creo que ya estamos con el... Bueno, el móvil estuvo hace rato ya, ¿no? Pero habrán visto allá un poco, no sé si Ivonne está allá. Buenas noches. ¿Estás, Ivonne? Sí, buenas noches. Acá estamos con me tres gustaría personas. saber si algún ciudadano quisiera dar su opinión sobre esto que está pasando en el programa. Nombre, Romeo Eduardo Ferrari. Su opinión. Mi opinión es que me parece un poco confusa la muerte de Jabrán. Eso ha hecho que me ha movido a llegarme hasta aquí, porque a ver si podría clarificar en algo dicha muerte, porque para mí es una muerte mistificada, que no existe. Ha sido una muerte superficial, aparentosa, para que la opinión deje de nombrar al señor Jabrán y desaparezca del mapa y pueda refugiarse o irse o hacer de su vida lo que más o menos a él quiera hacer para vivir. No creo que un hombre con la fama que tiene y que tenía él, con la fortuna que tenía él, con todas las prerrogativas de la vida que tenía, llegue a suicidarse. Sobre todo en la categoría en que él regía. Me voy a hacer una especie de apodo de mafioso, llegue jamás a matarse por sí mismo.
Estamos con Gloria también. Sí, bueno, yo pienso de que una persona que sembró tantas dudas con respecto a la muerte de José Luis Cabezas no puede seguir creando dudas, suicidándose de la manera que lo ha hecho, disfigurándose el rostro para seguir creando y sembrando más dudas en todos nosotros. O sea, considero que se hubiera suicidado de otra manera en la sien, en el corazón, para que todos creamos realmente que él se suicidó. No creo que se haya suicidado. Mariano, no sé si hay tiempo para alguien más. Vamos a volver a ellos que vayan pensando. Yo le preguntaría a Néstor, como periodista, Néstor, hay algo que es notable, ¿no? La incredulidad. Es decir, acá hay una alta, y Magdalena, que también está al lado, hay una alta proporción de argentinos y argentinas que no creen la historia oficial. Altísima. Altísima. La proporción es altísima. Entre ellos me puedo incluir. Bueno. Me puedo incluir. Yo creo que el que está muerto es Yabrán. Lo que no creo que se haya suicidado porque se avergonzó o porque estaba deprimido. Yo no lo creo. Claro, soy un atrevido, ¿no? En definitiva, ¿en qué me baso? En los años que tenemos, somos veteranos, alguna experiencia de vida cargamos sobre los hombros y sobre el pelo, pero dio siempre la sensación de ser un hombre totalmente lo contrario, encarador, firme, fuerte, decidido, hasta vaya a saber qué límites, por lo que dicen los que lo critican, hasta límites que muy pocas personas se animan a traspasar. Así tengan pocos pruritos y pocos límites. Parece que todavía él iba mucho más allá, por lo que dicen. Me sorprende que se haya quedado en esa casa, lo buscaba la policía y estaba en su casa, como si yo me quedara en mi casa. Rodeado siempre de guardias, no tenía un solo guardaespaldas, no había nadie, absolutamente solo. Esto me sorprende mucho. Pero lo que, en cualquier momento, la realidad me puede decir, usted estaba totalmente equivocado, estas son las pruebas, efectivamente tenía un ataque de depresión y por eso se mató. O le dijeron, Yabrán, hay que dar un paso al costado. Lo que sí es evidente es que el descreimiento en las instituciones de la República es el hecho más grave, ¿no? Pero una cosa, Néstor, por ejemplo, ¿cuántas autopsias después se revisaron? Las autopsias de Carlitos Jr., bueno, las autopsias de Cabezas, ¿cuántas autopsias? ¿Hay una primera? Nunca hay una primera autopsia. No. Hay una María primera, Soledad. una segunda, una tercera, una cuarta, María Soledad. Sí. Entonces, claro, la gente le dice, pero hubo una autopsia. No, se acabó, no. ¿Y a mí qué? No. Y antes además lo decía el doctor, ¿no? Lo decía el forense, o lo decía el comisario, lo decía el juez. Ahora, ¿qué importancia tiene? Partimos de la incredulidad, partimos de la desconfianza. Y después que, digamos, nos den las pruebas suficientes como para efectivamente creer. La Argentina está muy enferma. Claro, el problema sería plantear esto, ¿no? ¿Son las instituciones que están enfermas por no seguridad o ya nos enfermaron nosotros? Es decir, ya aún cuando nos dicen la verdad, es como el cuento del lobo. Sí. Aún cuando nos dicen la verdad, tampoco creemos. Pero las instituciones, ¿qué son? Son cáscaras rellenas por hombres, ¿no? Que en definitiva son los hombres quienes las hacen, quienes las deben cuidar, quienes las deben proteger, quienes las deben ennoblecer y quienes las denigran. ¿Cuántos hombres nuestros han tirado abajo las instituciones durante tanto tiempo? ¿Hay alguien que participe de esta opinión de Néstor o que no participe? Mariano, yo quisiera decir algo justamente porque Néstor, antes de comenzar el bloque, me hizo una pregunta. Me preguntó, ¿usted es amigo de Yabrán? Y yo le dije sí. Yo estuve hoy en el entierro de mi amigo Alfredo. Es una historia muy corta. Yo me vinculé con Wenceslao Bunge hace bastante, bueno, un año y medio en este programa. Teníamos un enemigo en común que es un personaje que acaba de hablar. Hice una cierta amistad con Bunge. Un día me lo presentó a Yabrán. Yabrán me preguntó si quería trabajar con él. Y yo le dije dos cosas. En ese momento le decía a usted. Le dije un egoísta. Le dije, ni siquiera hablemos de plata. Con la imagen que usted tiene en el mercado y teniendo yo una agencia de publicidad, me va a perjudicar más que lo que puedo obtener de beneficio. Segundo, yo creo que usted es inocente del crimen de Cabezas. Y tercero, no puedo hacer nada. Porque la gente sabe que una campaña publicitaria está paga e inserta en medios que están en contra suyo, va a dar peor resultado. Pero a partir de ahí creo que nació una amistad. Yo me casé en diciembre. Le invité a Alfredo a mi casamiento. Alfredo me llamó por teléfono y me dijo, yo no voy a ir, vos sabés que a mí no me gusta ir a fiestas. Y me dijo una ironía, y además no quiero perjudicarte.
Yo estoy pagando una deuda. Yo hoy fui al entierro de mi amigo. A mí no me perjudica un amigo. Las traiciones perjudican. Yo no sé qué pasó con Yabrán. Realmente no lo sé. Pero este programa se empezó hablando si Yabrán hubiera hablado de haber sabido algo. Ni Yabrán ni Facundo hubieran hablado. No eran traidores. Y en este país, donde tanta gente ha dicho, de acá me sacan muerto con los pies para adelante o cosas similares, es muy difícil creer que alguien pueda morir suicidándose como un samurái y no como un cobarde. Claro, este problema de los traidores, ¿no? Porque la lealtad, ¿hasta dónde tiene que ir la lealtad? Porque dos cosas le quiero decir. Primero, Videla tampoco habló, y segundo, ¿usted en un año se hizo amigo de Yabrán? ¿En un año se hizo amigo de Yabrán? Yo no digo que yo tengo una íntima amistad con Yabrán, es más voy a decir. Dijo, acaba de decir, es mi amigo. Es mi amigo. Es más, yo quiero decir una cosa, yo a Yabrán no lo he visto más de 10 veces. Y a Haroldo Grisanti, por ejemplo, lo vi muchas más. Pero yo no quiero entrar en problemas de Yabrán, Cavallo, no es esto lo que estamos discutiendo. Yo a Yabrán le creía. Yo a Yabrán le creo que él no tuvo nada que ver en la muerte de José Luis Cabezas. Pero quiero decir una cosa más. Yo no tengo la verdad absoluta. Y yo una de las personas que más respeto en este caso, creo que se llama Cristina, es la mujer de José Luis, que en una entrevista, que no le hizo Perfil, le hizo Atlántida, dijo, yo creo que Yabrán. ¿Y si no fue? Ella se planteó la duda. ¿Y si no fue? Entonces, yo lo que digo es, si fue Yabrán, tuvieron más que justicia, venganza. Y si no fue Yabrán, ¿cuántos autores intelectuales hay de su muerte? Más allá de todo lo otro que podamos discutir, lo económico, lo no económico, yo creo que acá, más que la defensa que yo pueda hacer, que Alfredo no necesita, Yabrán podía poner las manos en el fuego por Jaroslavski. Cavallo las puso por otra gente. Lo mejor que le puede pasar a la memoria de Yabrán es la eterna enemistad de Cavallo. Claro, lo que pasa es que lo que uno quiere que sea lo mejor es para el país. No, yo creo que lo mejor que le puede... Yo creo que ni para Cavallo ni para nada. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a este país... Queremos lo mejor para el país. Sí, Mariano, esto por supuesto, pero yo creo que lo mejor que le puede pasar a este país es que sepamos quién mató a Facundo. Hay gente que tiene la escarapela puesta, que sepamos quién mató a Mariano Moreno o si se murió en el barco. Hay tantas cosas que no sabemos en este país y creo que realmente es hora de que se sepa y ojalá esto ayude a que se empiece a saber hasta las últimas consecuencias. ¿Sabe qué pasa, Dreyfus? Yo me resisto un poco a esto de barajar nombres como si fuera dos bandos, ¿no? Yabrán, Cavallo. Acá hay una cosa muy seria y muy grave, que es el mundo de la violencia. Y el señor Yabrán pertenecía al mundo de la violencia. Yo no sé si mató a José Luis. Usted ya habló, ahora déjeme hablar a mí. Sí, yo no tengo pruebas que pertenecía al mundo de la violencia. Si usted las tiene, póngalas. Bueno, entonces usted está diciendo, yo no digo no pertenecía. ¿Me deja hablar? Le estoy diciendo que ese señor, yo no sé si mató a Cabezas, pero ciertamente pertenecía al mundo de la violencia. No sé si no tiene porque lo rodeaba un ejército de gente con antecedentes gravísimos de la dictadura que ha azotado este país. Y la gente de la violencia, como el Tigre Acosta, como Don Datigel, como Dinamarca, como toda la gente que formaba el ejército privado del señor Yabrán, esa gente está suelta porque hay una ley de obediencia debida, un punto final y un indulto que se lo permite. Yo, le repito, no sé si lo mató a Cabezas, pero yo me pregunto, ¿quién de todos nosotros que estamos en esta mesa hacemos custodiar a nuestros hijos, a nuestros bienes más queridos, que es nuestra familia, por gente que tiene prontuarios y que tiene sentencias judiciales, como torturadores, como gente que ha hecho desaparecer personas, como gente que está imputada por crímenes de lesa humanidad? Eso es lo que a mí me preocupa, que esos nidos de violencia, que además están... déjeme terminar. Que además están, por ejemplo, simbolizados por un cuarto lleno de armas que estaba al lado del cuarto donde el señor Yabrán se pegó el tiro. ¿Por qué había un cuarto? ¿Quién de nosotros tiene en nuestras casas un cuarto lleno de armas? Cualquiera que haya vivido en el campo, yo pregunto, pero cualquiera que haya vivido en el campo, sobre todo si son armas de casa, yo no sé qué armas había. Mire, ese es el testimonio. Pero puede ser. ¿Por qué no deja hablar de a uno como estamos hablando? Pero yo le quiero contestar una cosa que usted dijo que es grave. Un momentito. Usted dijo una cosa grave que le quiero contestar. Una cosa, es el testimonio de la gente de Entre Ríos que entró a la estancia. Es posible que haya habido armas. Bueno, pero un cuarto lleno de armas, ninguno de nosotros le repite, lo tenemos habitualmente. 1, 2, 3, 20, 60. Mire, yo no las conté, pero eso es la noticia que no se ha desmentido. Pero lo que yo le quiero decir, a mí no me consta que el Tigre Acosta, etcétera, hayan trabajado de custodios para Yabrán.
Pero si entre la gente que lo custodiaba a Yabrán había gente que había integrado grupos en la época del proceso, yo diría que eso debe pasar en todas las custodias. Lo terrible es que en este país haga falta custodia privada y no puede haber una seguridad policial. Y esto es lo terrible. ¿Puedo decir algo, Mariano? Vicente. Bueno, Gabriela. Digo, yo creo que lo terrible es la violencia política de nuevo instalada en el país. José Luis Cabezas hace 2 años atrás, Yabrán ayer, porque lo que fue Yabrán, suicidio, asesinato o lo que sea, es una muerte política y esto es absolutamente claro. Todo lo que nos estamos planteando es se suicidó porque lo obligaron a suicidarse, entonces hay un poder mucho mayor. Cuando lo dice Cavallo, como dice todo junto, y ya es antipático escucharlo a Cavallo, no pasamos en blanco y negro las cosas que dicen. Pero Jorge Triaca, el jefe de asesores del ministro Corach, el lunes le fue a decir al ministro Corach si Yabrán va preso, va a hablar. Usted acaba de decir Yabrán no iba a hablar. ¿Qué es lo que tenía que decir Yabrán? Yo no sé lo que si hablaba, si no hablaba, ¿qué es esa extorsión? Yo creo. ¿Pero qué es lo que tenía que decir? Que usted dice él no iba a hablar. ¿De qué podía hablar todo el mundo, Yabrán? yo no sé lo que... ¿Cuáles son las amenazas de Yo sé lo que él Yabrán? me dijo a mí nunca me dijo nada. Y Alfredo era así. Él no decía. Él confiaba en sus amigos, pero él no decía... Él refugió a Ibrahim al-Ibrahim en Entre Ríos antes de que se fuera. Él tenía conexiones si alguien acá tiene una prueba que él refugió al señor en su casa, que la presente. Yo no lo vi. No, el tema pero esto no es lo que se está tema es un problema de tratando. concepto también. El tema de la lealtad a mí me preocupa un poco, ¿no? Porque la lealtad... ¿Hasta dónde la lealtad? Cuando yo le pregunté a Jarolaki... No, pero Mariano, si yo hubiera sabido que Yabrán lo asesinó a Cabeza, yo le juro que no hubiese sido amigo de él. Yo creo que no. Pero, ahora, si usted me pregunta si yo sé, yo no soy Dios. Le digo a usted, usted dice, él no hubiera hablado porque era leal, Quiroga tampoco. Jarolaki dijo una cosa distinta. Dijo, le hubiera llevado cigarrillos a la cárcel. Que eso me parece que marca una frontera. Es decir, sigo siendo amigo, pero tiene que pagarla. ¿No? Pero en cambio, no hablaba por lealtad. Es como decir, la lealtad cubre todo la lealtad. No, ustedes están diciendo que él tenía cosas que podía hablar y que por eso probablemente lo mataron. Usted lo dijo. Te dijo no habló. Yo dije no habló, no iba a hablar. Yo dije, si alguien no, porque Mariana empezó el programa diciendo, ¿quién va a poder dormir hoy tranquilo? Podían dormir tranquilos antes. Yo creo que si Alfredo sabía algo, lo que fuera, no le iba a decir. ¿Puedo decir algo, Mariano? Porque se quedó. Sí, Vicente. ¿Tengo tiempo o vas a cortar? No, vamos a ir al corte y hablas tranquilo después, ¿querés? Quiero irme al móvil a ver si hay alguna otra opinión allá. Ivonne. Sí, buenas noches. Yo lo que quiero decir es que finalmente lo que pasó con esta forma dramática de Yabrán es que no se hizo justicia, porque por lo menos las pruebas daban como para que él fuese a la cárcel. De hecho, se le ordenó la captura. Por otro lado, el otro tema que yo quería resaltar es el tema de la impunidad. Si mandaron a matar a Cabeza fue justamente porque se sentía impune y no pensaba jamás que le podía llegar a pasar esto. Y después la tercera cosa que pienso es cómo se miente, ¿no? Porque durante todo este tiempo dijo y se estuvo diciendo que él era inocente, que no tenía nada que ver, cómo iba a hacer esto, cómo iba a hacer lo otro. Y por otro lado, digamos, el tema, digamos, del periodismo, en el sentido de cómo se hace todo un debate donde, digamos, de alguna manera es como que se falsea o se cambia la realidad. Digamos, esto creo que de alguna manera pone un punto, por lo menos de inflexión, donde las cosas empiezan a quedar mucho más claro. ¿Hay alguna otra opinión cortita, Ivonne? Sí, buenas noches, Mariano. Buenas noches. Soy Eliseo Serpente. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bueno, yo creo que Yabrán se suicidó porque tenía sus propios códigos, ¿no? Una persona muy especial. No nos olvidemos que dijo, sacarme una fotografía a mí es como pegarme un tiro en la cabeza. Indudablemente es una persona que tiene códigos especiales. Yo creo que acá la víctima es Cabezas, que no tuvo la posibilidad de un allanamiento y no tuvo la posibilidad de que lo vayan a buscar o una citación judicial. Pero lo que más me preocupa, doctor, es el hecho de que se esté manoseando las instituciones de esta joven democracia. Hemos permanecido mucho tiempo en dictadura, sin posibilidad de democracia, y se ataque a las personas que han tomado una decisión política sin tomar parte de la parte judicial, como es la actitud que tuvo el gobernador Duhalde. Es decir, a mí me preocupa que se ataque a alguien que ustedes mismos, el periodismo, reclamaba que se tome una decisión política que creo que es la que se debe seguir tomando, sin interferir en los problemas judiciales o en el Ministerio de Justicia, para aclarar definitivamente este hecho. Indudablemente, para terminar, me duele como argentino y como hombre creyente
usted sabe que yo he sido pastor evangélico, es decir, que realmente cualquier muerte nos duele a todos los argentinos y que se acabe realmente toda esta impunidad que existe. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, ya volvemos. Confieso con toda honestidad, cuando me preguntaron por un poderoso y dije lo que dije, pensé en Cavallo. Ese es el impune. Ese es el hombre. Usted no piensa más que en Cavallo. Y realmente, después reflexioné y dije, qué tonto, porque realmente mi idea de poderoso digamos, es el Papa. O sea, claro, para mí el Papa es quien influye. Marcelo de Palermo, tal vez haya que investigar la venta de las empresas de Yabrán y allí aparezca la conexión internacional. Maruca de Paso del Rey, creo que Cavallo dice la verdad, pero que también habla por despecho. Claudia de Almagro, ¿por qué Cavallo no dice quiénes son los integrantes de la mafia? Bueno, dijo dos nombres, ¿no? O sea, si son o no son, y si hay más. Acá está con nosotros Osvaldo Baratucci. Osvaldo Baratucci es el presidente de ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, es decir, es la asociación de José Luis Cabezas. Osvaldo, tenemos muy poquito tiempo, sí, pero quiero escuchar su opinión. Bueno, nosotros estamos realmente muy azorados con lo que ha pasado en las últimas horas. No esperábamos un desenlace de esta naturaleza en el tema del señor Yabrán. Nos sentimos realmente muy mal. Nosotros queríamos que el señor Yabrán se presentara ante la justicia y comprobara su inocencia, si realmente era inocente, o sino que cumpliera con la condena si la justicia argentina lo encontraba culpable. No estamos felices con esto, pero también queremos, pretendemos y necesitamos de que todo esto no desvíe nuestro principal objetivo y objetivo claro, que es saber quién mandó a matar y quién mató a José Luis Cabezas y llegar a la verdad hasta las últimas consecuencias. Creo y estamos viendo en estos últimos días de que se está poniendo a José Luis como en un campo de batalla donde lo quieren despedazar nuevamente y llevarse un pedazo cada uno para defender su propia idea. Esto no lo podemos permitir y por eso quiero volver a especificar de que la Asociación de Reporteros Gráficos quiere dejar muy claro que nuestro compromiso es con el esclarecimiento total del crimen, con la verdad, más allá de cualquier nombre que lleve a aquella persona que mandó a matar a José Luis Cabezas. Quiero que esto quede bien claro y quiero también pedirle al señor Dreyfus que por favor no use las declaraciones de una mujer desesperada, de una mujer que es la viuda de nuestro compañero asesinado, que tiene todo el derecho del mundo a dudar de cualquier cosa que le propongan, de cualquier cosa que le digan. Cosa que el resto de los familiares no tienen. Yo no uso sus declaraciones, yo la admiro. Quiero aclarar también de que seguramente quedan muy pocas personas en este país que sean éticamente responsables o que tengan un compromiso ético real con el esclarecimiento del crimen de José Luis. Entonces, quiero no defraudar a esa gente que nos ha apoyado durante estos 16 meses de lucha, que han conseguido tantas cosas en la justicia argentina que no se hubiesen conseguido sin esta movilización, y quiero reiterar el hecho de que hoy más que nunca no debemos olvidarnos de José Luis Cabezas. Muchas gracias, Osvaldo. Nos llama, tenemos el teléfono, nos está llamando Coco Mauriño. Buenas noches, señor Mauriño, tenemos poco tiempo. ¿Qué nos quiere decir? No, mire, me llamó la producción a mí, yo no sé, creo que hay un error de interpretación. Bueno, si tiene que decir algo, dígalo rápido entonces. Bueno, yo realmente quiero decir, me sorprende realmente, hemos llegado a un tal grado de incredulidad porque de creer que realmente que ya estamos dudando de que el que está muerto es Yabrán, o sea que hemos llegado a un grado de un poco ya paranoico. Pero, bueno, la sociedad tiene derecho a expresarse. Lo que no tienen derecho son algunos periodistas, los eternos amenazados de siempre, porque son 3 o 4 los amenazados en todas las etapas preelectorales acá en el país, y son bien identificados. Y algunos quieren llegar al Martín Fierro colgado con la foto de la memoria del pobre José Luis Cabezas. Pero le digo que realmente Yabrán es Yabrán. Yo vengo también de estar en el cementerio. El señor Leuco, que está por ahí,
día pasado yo lo vi en un canal de cable, estuvo delante de él a la señora Patricia Burrich, que dijo, voy a una reestructuración a fondo en la policía de la provincia. Y el señor Leuco, que es un periodista de muchos años, como los del señor Ibarra, los que están ahí, conoce el pasado de montonero de la señora Patricia Burrich, el eslogan de ella, yo a mí me tocó compartir los celulares de voto con los compañeros que ella entregó, y el eslogan de los montoneros en ese entonces era, había que matar a un policía, sea raso, lo que sea, todo lo que tenía que tener un uniforme, había que matarlo. Y esa es la señora que está reestructurando la policía en la provincia de Buenos Aires en este momento, llevada por el gobernador. Por eso el presidente del Banco de la Provincia, esta es la nueva alianza, como se armó en Catamarca. Esta historia termina con Duhalde fuera del peronismo, porque no tiene más chance en el peronismo, pero aliado con Cavallo, con este señor Alañán, que no tuvo la picardía de ir a ningún otro juzgado, nada más, hasta más, ignoró a otros dignos magistrados que comparten ese tribunal de Dolores. No fue a saludar a ningún letrado más, a ningún abogado más que al señor Macchi. Fue con directiva. Yabrán sabía hace 17 días por las filtraciones que tiene y va a tener toda la vida, porque lo mismo que nos quieran hacer aparecer como que son hechos de delincuentes comunes, el tema de la baleada a los custodios. Maurino, voy a pedir que vaya redondeando porque tenemos poco tiempo. Sí, por eso le digo, respeto la duda que pueda tener la gente, pero también tenemos un periodismo objetivo, uno de investigación y otro morboso. La idea esta la instaló desde muy temprano hoy. ¿Sabe qué querían algunos periodistas esta mañana? ¿Sabe lo que querían? Que la familia paseara el cadáver de Villabrán con el rostro destrozado. Porque ese es el periodismo que muchos quieren y que van desde temprano, fueron sembrando esta idea con algunas encuestitas y otra cosa. Hay que respeten, por favor, como hay que respetar la memoria de Cabeza y de todos los muertos del país. Y no nos olvidemos, como nos pidieron que no olvidemos de Cristian, y ya no olvidamos. El señor Díaz Bancalari es el dueño en San Nicolás, y la empresa que hizo los pozos de agua de Cristian es socio de Díaz Bancalari, pero ya no olvidamos. Mauriño, acá Ibarra le quiere decir algo. Le quiero decir lo mismo que le dije esta mañana. Usted está hablando de respeto y de una serie de cosas que, bueno, todos debemos tener. Usted ayer no respetó la puerta de la casa del juez, ni la investidura del juez, ni la persona del juez, ni del gobernador. Dijo, el gobernador no lo voy a respetar nunca. Dijo de todo. Y le quiero recordar algo. Espere, Mauriño, ahora escuche. Le quiero recordar que su amigo Yabrán, a que usted ha defendido tanto, en una de las cartas que dicen que dejó dicho que Macchi, el juez Macchi, es una buena persona. Pero agrega algo más. Y usted ayer dijo de todo. Le pateó la puerta a la casa. Sí. Una cosa inconcebible a esta altura, porque se supone que debemos tener un método más civilizado para disentir. Por eso, no, a mí me agarró, yo no iba a Dolores, fíjese que a mí la noticia me sorprende a 60 kilómetros de Dolores, porque yo iba para un trámite, para otra cosa. Bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, Mauriño. Pero con una advertencia, hijo, pero se dejó doblegar. Bueno, gracias, Mauriño, buenas noches. No sé si, Alfredo, vos querés aclarar algo. No sé cuál es la profesión que tiene el señor Mauriño, no sé a qué se dedica. Creo que reaccionó pateando la puerta porque creo que se dedica a eso, a patear puertas de hace muchos años. Vicente. Mariano, yo creo que no tiene sentido quebrar una lanza en favor de Alfredo Yabrán. Ya lo han hecho César Jaroslavsky y Gabriel Dreyfus con una lealtad quizás digna de mejor causa, pero lealtad al fin. Tampoco enderezar acusaciones sin fin en contra de Yabrán, ya lo hizo Cavallo. Quizás por ahí es un poco el cierre, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Y seguramente ustedes van a hacer el análisis mejor que yo. Pero te digo lo que a mí me queda de esto. Yo encuentro como tres esferas. Primero, lo que yo llamaría los interrogantes. La gente se pregunta, ¿quién lo mató a Cabezas? ¿Por qué lo mató a Cabezas? ¿Por qué se mató Yabrán? Esto no es nada nuevo, no estoy descubriendo la pólvora. Lo que digo es que, en general, en estos interrogantes, aplicamos el criterio del actor racional. Decimos, si Yabrán era tan poderoso, tan rico, ¿por qué iba a matar a un periodista intrascendente? Si Yabrán podía irse a Libia, ¿por qué se iba a suicidar? Estamos aplicando el criterio del actor racional. Y lo que nos olvidamos es que las personas, todos, tenemos odios, amores, intemperancias, calenturas, miedos. No siempre somos racionales, ni siquiera los más poderosos. La segunda esfera me parece que es la incredulidad de la gente.
es lo que más llama la atención. Hoy leí en Perfil una encuesta en donde el 20% de las personas encuestadas piensan que a Yabrán lo mataron. Y de ese 20% creo que un 8% cree que es Duhalde el asesino y un 15% cree que es Menem el asesino. Esto que para un médico forense no tendría ninguna importancia y ningún interés, desde el punto de vista del análisis político tiene todo el interés del mundo, porque ese 20% de personas, cualesquiera sea la opinión que nos merezca respecto de su interpretación del crimen o del suicidio o lo que fuese, vota. Y la tercera esfera es las consecuencias políticas, porque por un lado está el deber ser, uno dice, deberíamos no haber politizado el crimen, no debería haberse inmiscuido la interna peronista en el asunto, deberíamos ahora dejar al cadáver de Yabrán descansar en paz. Esto es el deber ser, la política es el reino de lo fáctico, es el reino no del deber ser, del ser. Aquí va a seguir la interna peronista inmiscuyéndose en el asunto. Es evidente que desde un principio el caso fue politizado y es imposible escindir lo jurídico de lo político en el caso de Cabezas y en el caso de Yabrán. Eso me parece que son las tres esferas que yo diría, a mí por lo menos me llaman la atención del caso. Aprovechen para agregar algo que quieran porque se va acabando el tiempo. No, yo quería, perdóname, Gabriela. algo que no sé si comparten el resto de los colegas, pero yo que llevo 12 años trabajando de periodista y que cubrí el menemismo y que escribí El Jefe y que tuve toda mi pelea con Astiz últimamente, nunca había tenido miedo por trabajar en esta profesión. Ayer, por primera vez, cuando escuché la noticia del asesinato, del suicidio, de la muerte de Yabrán, sentí miedo. Miedo de decir cómo vamos a cubrir este tema, qué vamos a hacer, con quiénes nos estamos metiendo. Yo creo que el mapa político argentino cambió fundamentalmente desde la muerte de Cabezas, porque hasta ese momento nosotros sabíamos que estábamos lidiando con gente que robaba, pero creíamos que no mataban. Y creo que esa es una diferencia fundamental. De entonces en adelante sabemos que estamos lidiando con gente que roba, pero que además es capaz de matar o de suicidarse, pero que tiene evidentemente un lenguaje que no es el lenguaje de la democracia ni el de las instituciones. Claro, es una idea que yo creo que... Se suicidó Lisandro de la Torre y no creo que le podrías tener miedo. Entiendo todo tu razonamiento, salvo el final. No, pero lo que me parece que apunta Gabriela y que a mí también me preocupa, la interna política que vivimos hoy, tiene un grado de tensión, un grado de intensidad incompatible con una república bien ordenada. Esto es lo que me parece a mí, ¿no? Sí, doctor, que... Hay un grado de pasión política en esto y antagonismo político tan intenso que pueden pasar cosas como esta o como otra, ¿no? Pasó varias veces en Argentina. No es la primera vez que pasa una cosa así, en que la pasión política desborda los límites de lo razonable o de las reglas del juego, ¿no? Yo creo que esto tiene que prender una luz roja de alerta en la vida política argentina. Comparto con Gabriela la preocupación por el crecimiento de la violencia. Yo de todos los analistas políticos y los análisis políticos que leí y escuché, incluso los propios en los últimos tiempos, me quedo con el mejor análisis político. Estuvo en boca de una señora que se formó, según ella misma dijo, con las telenovelas y tejiendo pulóveres, que es la madre de José Luis Cabezas, ¿no? Norma Cabezas. Media hora antes de que se suicidara Alfredo Yabrán, yo estaba sentado en una mesa en Mirta Legrand con Norma Cabezas, y cuando vinieron del corte, Mirta leyó algunos mensajes telefónicos, como usted lee, y el último de los mensajes decía: a Alfredo Yabrán hay que buscarlo en Balcarce 50. Y Norma Cabezas se tapó medio la boca y dijo: es lo que todos pensamos. Y Mirta reaccionó rápidamente y le repreguntó, porque se dio cuenta de la importancia, la brutalidad fuerte política que acababa de decir. Brutalidad digo por la crudeza, ¿no? Y le repreguntó, y la madre de José Luis volvió a decir esto, ¿no? Sí, es lo que todos pensamos, que a Alfredo Yabrán había que buscarlo en Balcarce 50. Quiero decir con esto que este es el gran debate político que se viene al futuro. Esta es la gran preocupación de cómo va a ser la calidad de la democracia y el tipo de democracia que vamos a tener hasta 1999. Es lo que yo le pregunté a Cavallo. ¿Cuál es el grado de relación? Es lo que Dreyfus decía que Yabrán no iba a decir. Es la pregunta que está flotando y que nadie se atreve a decir y que Norma Cabeza la dijo. Claro, ¿cuál es la relación decir, entre Yabrán no y el presidente de la nación? Este sistema democrático, esta democracia, se sostiene, aguanta un sacudón semejante como, por ejemplo, algún tipo de confesión. Ahora, yo te hago una pregunta. Si lo que vos decís fuera cierto, ¿no podés pensar
que a Cabezas lo asesinaron para llegar a esta conclusión? Yo no digo que sea cierto, digo que es otra hipótesis, y tómenla en cuenta. Lo que es evidente es que Yabrán tenía una conexión fortísima con el gobierno. Pero esto me parece que si lo querían... Más que otros empresarios que parecen ser también mirados con mucha Pero yo creo que no es malo que más. empresarios tengan conexiones con el gobierno, pero que Yabrán tenía conexiones con el gobierno, bueno, hasta lo han reconocido gente del gobierno. Esto no es lo que estamos discutiendo lo ponen hoy. al nivel de todos los empresarios. Dicen que cuando fue recibido por Rodríguez fue como un empresario más, que van continuamente a la casa de gobierno, pero claro, no van a decir soy un perseguido. Los empresarios irán a hablar de licitaciones, del cambio de las tasas de interés, no sé, pero no van a hablar como fue a hablar Yabrán con el jefe de gabinete. Y Yabrán era perseguido porque había sido el principal ministro de ese gabinete. Pero Dreyfus, si a usted perseguido. hubiera tenido alguna acusación parecida, usted no sería recibido seguramente por el jefe de gabinete, y yo tampoco. Pero yo no soy un empresario del nivel de Yabrán. Bueno, pero ¿qué? Los empresarios tienen coronitas, son recibidos por el jefe de gabinete. No estamos en un sistema capitalista y pasa en los Estados Unidos también. No seamos delirantes. Estamos en un sistema capitalista, ¿no estamos a favor o en contra? Pero discúlpeme, estamos en un sistema democrático. Sí, donde los sistemas capitalistas son democráticos. Yabrán, porque es un empresario, lo deben recibir al señor Dreyfus porque es un ciudadano como el señor Yabrán. Pero el presidente de Estados Unidos recibe al señor dueño de Ford más que a los ciudadanos negros de... No creo que vaya a recibir ningún empresario que diga que está perseguido por la DGI norteamericana o por la justicia. Me parece. Tenemos un coaxil con Graciela Fernández Mejía, que está en Catamarca. No sé si está bien todo. ¿Está bien? Graciela, buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está, Mariano? ¿Qué tal? Bien. Graciela... En Tinogasta. En Tinogasta. No, ahora estoy en Catamarca. Ahora en Catamarca, estuvo en Tinogasta. Tenemos muy pocos minutos, Graciela, pero nos gustaría un resumen de sus impresiones por todo esto que estamos discutiendo en el programa y lo que está viviendo y discutiendo el país. Sí, escuché atentamente todo el programa y toda una parte me pareció que se concentraba en una discusión personalísima, muy personal, porque había amigos asumidos de la persona que hoy ha conmovido tan bruscamente a la sociedad argentina y a la política de la Argentina. Yo voy a tratar de no entrar en estas cuestiones, ni siquiera entrar a preguntarme cómo murió Yabrán. Murió. Y el pueblo tiene intuiciones siempre, porque no es tonto. Cuando dice estoy confundido o no creo, en realidad lo que se está preguntando, me parece, ¿qué más hay detrás de todo esto? Y creo que además se está preguntando, algo que se viene preguntando hace rato, pero que estos episodios hacen estallar, es ¿dónde está la justicia en este país? Yo voy a tomar la frase del juez Macchi, que dijo, seguramente aturdido también él, yo no quería o no esperaba que esto terminara así, palabras más, palabras menos. Yo creo que ahí teníamos un juez que debe haber tenido mucho temor, que debe haberse sentido muy solo seguramente muchas veces, y otras veces demasiado rodeado, pero que sin embargo eligió un camino que es el de seguir adelante. Y esto nos está diciendo, creo yo, que en la Argentina, cada vez que tuvimos situaciones así tan difíciles, tan oscuras, acá se citó los momentos previos a la organización nacional, el asesinato de Facundo Quiroga, pasamos por la dictadura, donde vaya si hubo preguntas que quedaron sin respuestas. De todas maneras, esta sociedad, cuando salió del estupor, siempre eligió avanzar hacia la normalidad, lo cual no quiere decir que todos hayan elegido esto. Cuando usted hoy decía, hay una fuerte lucha política, yo hubiera dicho, no de la calidad de la que tiene que ver con las ideas, ojalá fuera así. Me parece que es de la calidad de lo que mezcló mal y al peor estilo de la Italia antes del Manipoliti, la política con los negocios. Es ahí donde ingresan personas como Yabrán, como otros que fueron nombrados por Domingo Cavallo, no lo voy a reiterar, seguramente muchos otros nombres,
y que los argentinos hoy, confundidos y todo como podemos estar y haciéndonos mil preguntas, creo que tenemos que tomar alguno de los dos caminos. O nos resignamos a que esto va a ser así y no hay nada que hacer, o decimos, más allá de las lealtades, amistades y de quién haya sido, o de si fue su propia mano o no, apoyemos investigaciones serias, pero antes que nada construyamos una dirigencia política que dé ejemplo, que sea transparente y una justicia que sea independiente. Esto se lo debemos a José Luis Cabezas, se lo debemos incluso a Yabrán, en cuanto a que seguirá teniendo derecho a que se investigue. Y tanta gente que ha padecido violencias de todo tipo y que todavía han quedado sin ser respondidas. Esto nos lo debemos a nosotros y se lo debemos al futuro de este país. Si es que queremos gente que realmente esté sintiendo que el país tiene algo que ver con lo que le pasa. Muchas gracias, Graciela. Bien, de nada. Se nos cierra, si quieres cerrar un poquito, se nos va el tiempo. Nada. Yo creo que este episodio, una vez más, me parece, pero es como el estallido de una pústula, cada tanto pasa en la Argentina, que nos obliga a reflexionar y reacondicionar. Yo no creo que nada vaya a ser igual en la política argentina después de lo que inició esto, que es la muerte de José Luis Cabezas y los episodios que se siguen. La gente cada vez está más atenta y más exigente. Gracias, Rondón. Gracias, Graciela. Nos queda un bloquecito. Ya volvemos. Eso que ven a ustedes ahí son los premios casting que ganamos Miriam Pasarello y yo, y la gente de La Clave en general, que agradecemos tanto. Estuvimos en Bariloche y lo celebramos. Estaba Magdalena también, mucha otra gente. Néstor también estaba. Estaban varios premiados. Me parece así una noche muy rica y yo tengo apenas 2 minutos para resumirla. Lo que dijimos al principio, supongo que todos ustedes, como nosotros, hemos barajado probabilidades. Probabilidad, primero, del suicidio auténtico, inducido, no inducido, crimen, en fin. Tendremos nuestro manojo de probabilidades. Autor intelectual de la muerte de Cabezas, tendremos cada uno nuestro manojo de probabilidades. Jefe de la mafia, gerente de un jefe, conexión internacional, heredero, hasta Caballo dio nombres, probabilidades. Pero yo querría llamarles la atención sobre algo que me impresionó de entrada, no tanto cuando murió Yabrán, sino cuando Macchi, un modesto juez de provincia, de Dolores, un juez que no sé qué casos habrá tenido antes, casos locales, David, se animó a ordenar la captura de Goliat. Y Goliat se desmoronó y se murió porque David le había ordenado la captura. Esto me parece que tiene un efecto al margen de todo lo otro. Acá hablábamos nosotros de cómo la gente ha llegado a descreer las instituciones. Y uno ve y dice, caramba, qué poderosas que son las instituciones cuando alguien decide usarlas. También un juez de primera instancia lo hizo caer a Nixon hace 25, 24 en Estados Unidos. Y uno empieza a ligar 2 hechos. Por ejemplo, Galeano, que nos lleva casi a romper con Irán. Perrota, que suspende nada menos que el mito nacional del fútbol. Los jueces cordobeses, que lo tienen contra las cuerdas a Angelós. Rodríguez Lubari, que pide el desafuero de Ollarvide. O el propio Bañasco, que devela IBM Banco Nacional. Está pasando esto en estos días. Entonces los jueces que eran nada en la Argentina, en esta impunidad en que vivíamos, que nadie pagaba nada, de golpe nos acordamos del colegio que nos decían que había un poder judicial. Los jueces están empezando a asumir poder en la Argentina. Yo la sensación que tengo es que estamos casi en las vísperas de un gran manipulite.
Y cuando uno piensa así, se da cuenta que la muerte de Yabrán no cerró un episodio. De alguna manera es parte de una apertura que está ocurriendo en Argentina. Yo les diría, esto no terminó, está empezando. Hasta el jueves.